mis chulas, ¿cómo están? Para mí es un gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Marisol y les doy la más cordial bienvenida a su canal Baby Zapatucos a Crochet. Deseo de todo corazón que este contenido sea de mucha utilidad y agrado para ustedes, y si es así, pues no olviden darle like para seguir subiendo más videitos como este y compartir para ustedes estas bellas creaciones. Recuerden, al final de este video suscríbanse, comenten y compartan, es totalmente gratis. Y pues antes de comenzar yo quiero agradecer a Dios por permitirnos estar una vez más aquí con ustedes, y por supuesto a ustedes por su gran apoyo. Mil gracias. Y pues así que sin más que decir, aprendamos juntos. Y bueno, chicas, el día de hoy vamos a realizar este modelo de botita. Es un modelito muy padre, muy fácil de realizar. Lo estamos haciendo con un material súper calientito, ya que ya se están llegando los fríos. En esta ocasión lo vamos a realizar en talla 10 para pequeños de 3 a 6 meses. Espero que les guste y lo puedan hacer. Vamos a la lista de materiales. Ok, chicas, para este modelo vamos a utilizar este material. Es 100% acrílico. Es de la línea Omega y este es de la marca Cariño. Ok, este hilo tiene un grosor, déjenme les digo, de 2 milímetros aproximadamente. Entonces pues estos son los colores que estamos ocupando. Es el color, déjenme les digo, moca, y el color, ya se me perdió, beige. Esto es para lo que es la parte de la decoración y el alzado del zapatito, y para lo que es el borde de nuestro zapatito estamos ocupando lo que es el color blanco. ¿Sale? Entonces estos son los hilos que estoy necesitando, y por supuesto mis tijeras, mi gancho del número 3, espero lo puedan apreciar. Este es mi gancho del número 3. Yo en esta ocasión le puse lo que es una plantillita de foamy, solamente para darle un poquito más de firmeza a lo que es la suelita. Y pues la decoración la vamos a realizar al final con nuestro mismo hilo. Y pues vamos a ocupar lo que es un moñito, ojitos movibles y velcro. ¿Sale? Entonces vamos al paso a paso. Ok, para realizar la suela de nuestra botita vamos a comenzar montando 15 cadenas. Vamos a iniciar nuestro primer punto en el primero, en el segundo, en el tercer punto o en la tercera cadena. Vamos a comenzar a realizar nuestro primer punto y va a ser un punto medio. En ese mismo punto vamos a realizar otro punto medio. ¿Ok? Vamos a continuar tejiendo 11 puntos medios hasta llegar a un punto antes del final. ¿Ok? Vamos a continuar con 11 puntos medios. Listo, tenemos terminado nuestros 11 puntos medios y al inicio nuestro aumento. En el último punto vamos a realizar 5 puntos medios. ¿Ok? Vamos a realizar 5 puntos medios para que nuestro tejido comience a girar. ¿Sale? 4 y 5. ¿Ok? Vamos a continuar tejiendo nuevamente 11 puntos medios en la cadenita de los puntos que realizamos hace un momento. 11 puntos medios. ¿Vale? Listo, tenemos terminados nuestros 11 puntos medios. En el último punto vamos a realizar un aumento de punto medio, que son 2 puntos en un solo punto. Listo, vamos a cerrar en nuestra segunda cadena de inicio con un punto deslizado. Simplemente vamos a levantar una cadena y vamos a realizar 2 aumentos de punto bajo. En el primer punto vamos a realizar 2 puntos y en el segundo punto otros 2 puntos. ¿Ok? Vamos a continuar tejiendo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, no es cierto, me equivoqué, 4 y 5. Ok, vamos a continuar con un punto medio. Continuamos tejiendo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5.
Llegamos al inicio del primer punto de los 5 puntos que realizamos anteriormente y vamos a realizar en esos 5 puntos 5 aumentos de punto alto. Ok, vamos a continuar tejiendo nuestros 5 aumentos de punto alto. Ok, tenemos terminados nuestros 5 aumentos de punto altos y para girar nuestro tejido vamos a continuar haciendo lo mismo que realicemos de este lado, que son 5 puntos altos, un medio punto y 5 puntos bajos. Ok, vamos a continuar tejiendo lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a realizar de este lado. Listo, tenemos terminados ya nuestros 5 puntos altos, un punto medio y 5 puntos bajos. En estos 3 últimos puntos vamos a empezar a realizar un aumento de punto bajo, en el siguiente otro aumento de punto bajo y en el siguiente solamente vamos a realizar un punto bajo. Ok, vamos a cerrar en el punto que hicimos al inicio, no se deja, con un punto deslizado. Vamos a continuar tejiendo 2 cadenas y vamos a realizar 4 aumentos de punto medio. Ok, ya saben que los aumentos son 2 puntos en un solo punto, entonces vamos a realizar 4 aumentos, 2, 3 y 4. Ok, perdón. Vamos a continuar tejiendo 11 puntos medios hasta llegar al primer punto de inicio de los aumentos de la vuelta anterior. Listo, tenemos terminados nuestros 11 puntos y ya estamos en el punto de inicio de los aumentos de la vuelta anterior. Vamos a continuar tejiendo 11 aumentos de punto medio, 11, no es cierto, 10 aumentos de punto medio, que en esta ocasión son los 10 puntos que tenemos de la vuelta anterior. Ok, entonces comenzamos con los 10 aumentos de punto medio. ¿Sale? Listo, tenemos terminados nuestros 10 aumentos y vamos a continuar tejiendo 11 medios puntos y al final nuevamente tejeremos 4 aumentos de medio punto. Ok, entonces vamos a continuar. Listo, terminamos nuestros 11 medios puntos y nuestros 4 aumentos de medio punto. En el último punto pues vamos a realizar un medio punto. Ok, vamos a cerrar en nuestro punto de inicio y vamos a levantar 2 cadenas. Este es el tamaño de la suelita que nosotros vamos a ocupar. Es un tamaño de 10 centímetros. Ok, entonces vamos a continuar con el alzado. Vamos a realizar, tomando solamente la cadena de adentro, vamos a realizar puntos bajos, no es cierto, mentira, puntos medios, tomando solamente la cadena de adentro. Vamos a realizar puntos medios por 2 vueltas. En total debemos de tener 60 medios puntos. Ok, entonces vamos a tejer nuestros 60 medios puntos por 2 vueltas. ¿Sale? De esta manera. Solamente tomando la cadenita de adentro. Ok, chuladas, miren, yo ya terminé con mis 2 vueltas de medio punto aquí en lo que es el alzado de mi suelita. Aquí en este momento es donde nosotros le vamos a poner nuestra plantilla. Yo la plantilla la realicé en base a la suelita. Ok, terminando la suelita la puse en foamy y la marqué con un lápiz o con lo que ustedes lo puedan marcar y lo recorté. Entonces es aquí donde se la vamos a poner, se la vamos a pegar con silicón y así vamos a continuar tejiendo con ella ya pegada. Esto es porque como es una bota, no va a ser tan fácil de ponerla al final, ok. Entonces es en este momento donde se la vamos. Bueno, chuladas, ya una vez pegada nuestra suelita y terminadas nuestras 2 vueltas de medio punto, yo ya cerré aquí mi vuelta en mi punto de inicio. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a deslizar un punto de esta manera, así, ok. Ahí voy a levantar 2 cadenas y voy a continuar tejiendo 18 puntos medios, perdón, 18 medios puntos, y contando ese punto de inicio que son nuestras 2 cadenas, pues van a ser 19.
¿Sale? Entonces vamos a continuar con nuestros 18 puntos. Listo, chuladas. En total van a ser 18 puntos contando nuestras dos cadenas de inicio. Así que en lugar de tejer aquí los 18, pues nada más tejimos 17. Ahí discúlpenme. Entonces, ya una vez terminados o que tengamos ya listos nuestros 18 puntos, vamos a continuar tejiendo 13 disminuciones de punto alto. Ya saben que las disminuciones es, hacemos un punto alto y no lo terminamos. En el siguiente punto, otro punto alto, no lo terminamos hasta que tengamos las 3 lazaditas, ahí vamos a cerrar, ¿ok? Entonces vamos a continuar tejiendo así, de esta manera, las disminuciones y vamos a hacer en total 13 disminuciones. ¿Ok? No se me desesperen si este hilo o se les atora, se les enreda. Este hilo, pues al ser acrílico, así es, está un poquito como peludito y pues sí tiende a tener unos hilitos ahí sueltos, entonces sí como que se atora. Y rechina un poco por ahí, ahora sí que para las que no les gusta ese tipo de rechinidos, pues sí rechina un poco, pero igual lo pueden realizar con otro tipo de material. Yo en esta ocasión lo realicé con este acrílico y pues se me hace un material igual muy calientito. Ok, entonces continuamos con nuestras 13 disminuciones. Listo, tenemos terminadas nuestras 13 disminuciones. Vamos a continuar tejiendo medios puntos hasta llegar al final. En total vamos a hacer 16 medios puntos, ok. Entonces vamos a continuar para terminar esta vuelta. Ok, vamos a terminar nuestra vuelta número 3. Cerramos con un punto deslizado en nuestro punto de inicio, levantamos 2 cadenas y vamos a continuar tejiendo 15 medios puntos, contando nuestras 2 cadenas van a ser 16. Ok, entonces vamos a continuar con nuestros 15 medios puntos y vamos a llegar hasta 2 puntos antes de la disminución. Muy bien, tenemos terminados ya nuestros 15 puntos y con nuestra cadena de inicio pues son los 16 puntos, ¿ok? Entonces ya estamos aquí 2 puntos antes de la disminución y vamos a continuar con 8 disminuciones de punto alto, ¿sale? Vamos a continuar tejiendo nuestras 8 disminuciones y ahorita vamos a lo que sigue. Listo, terminamos nuestras 8 disminuciones, es así como nos están quedando nuestras disminuciones. Vamos a continuar tejiendo hasta el final medios puntos, en total vamos a realizar 15 medios puntos. Ok, vamos a continuar para terminar esta vuelta. Listo, vamos a terminar nuestra vuelta número 4, cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Vamos a levantar 2 cadenas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una disminución de medio punto. Ok, aquí nada más vamos a sacar nuestra lazada y en el siguiente punto nuevamente sacamos nuestra lazada. Tenemos 4 y cerramos las 4 cadenitas. Ok, ahí tenemos realizada nuestra disminución de punto medio y vamos a continuar tejiendo 12 puntos medios hasta llegar a un punto antes de la disminución. Vamos a llegar hasta aquí. Ok, ok, ya tenemos terminados nuestros 12 medios puntos, contando nuestra disminución de inicio, pues van a ser 13 medios puntos. Llegamos aquí a un punto antes de la disminución y vamos a realizar una disminución de punto alto. Ok, vamos a realizar un punto alto, nuevamente una disminución de punto alto, en el siguiente otro punto alto, en el siguiente una disminución nuevamente, en el siguiente un punto alto y vamos a realizar una disminución. Ok, realizamos en total 4 disminuciones, perdón, y 3 puntos altos. Ok, muy bien, vamos a lo siguiente. Vamos a continuar tejiendo puntos medios hasta llegar al final. En total van a ser 13 medios puntos. ¿Okay? Entonces continuamos tejiendo nuestros 13 medios puntos para llegar al final. Perdón, mis chicas, vamos a tejer 11 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el detalle de este hilo. 8, 9,
10 y 11. ¿Ok? Y en estos últimos dos puntos vamos a realizar una disminución de medio punto. ¿Ok? Y cerramos en el punto de inicio. Ahí. ¿Sale? Vamos a continuar con nuestra vuelta número 6. Ok, para nuestra vuelta número 6 vamos a levantar una cadena y vamos a continuar tejiendo 13 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Muy bien, terminados nuestros 13 puntos bajos, vamos a continuar con una disminución de medio punto. ¿Sale? Vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente tejemos una disminución de medio punto. Y continuamos tejiendo punto bajo hasta llegar al final. Y en total vamos a realizar 11 puntos bajos. Ok, vamos a terminar nuestra vuelta. Muy bien, chuladas, terminada nuestra vuelta número 6. Ya aquí ya la tenemos terminada, yo ya cerré. Aquí ya voy a cortar mi hilo y vamos a continuar con lo que es el tubo de nuestra botita. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, miren, de esta manera nos está quedando. ¿Sale? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar nuestros centros. En este caso, este es el punto que me da mi centro. Ok, voy a marcar y de esta manera igual voy a marcar mi centro. ¿Sale? Bueno, una vez, esto es para que nos quede centradas lo que viene siendo las solapas de nuestra bota. Ahí, miren, déjenme les comento que yo reciclo los tubos del papel de baño para lo que son las botitas. Miren, ok, bueno. Entonces vamos a separar nuestros centros y vamos a contar de lo que es la parte del centro de la punta de lo que va a comenzar a ser nuestro tubo. Vamos a contar sin contar el del centro. No, no es cierto, sí lo vamos a contar. Vamos a contar el del centro y vamos a contar 9 puntos hacia la derecha. Son 2, 4, 6, 8, 9. Y aquí vamos a marcar también. Listo. Vamos a contar de igual manera 9 puntos hacia la izquierda, pero ya no vamos a contar este, ¿ok? 2, 4, 6, 8, 9. Y también marcamos ahí. Esto nada más es para ubicar nuestros puntos, ¿ok? No es así como que... es para que no se nos pierda. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros 9 puntos hacia acá y nuestros 9 puntos hacia acá. Entonces en total son 18. Vamos a comenzar con lo que es nuestro tubo delantero. Y vamos a hacer lo siguiente. Del primer marcador que pusimos del lado derecho, vamos a quitar nuestro marcador y vamos a tomar lo que es la cadenita de afuera de nuestros primeros 3 puntos. Ahí voy a introducir mi hilo y ahí voy a realizar mis primeras cadenas. Ok, voy a realizar 2 cadenas y ese va a ser mi primer punto. En el siguiente, tomando la cadenita de afuera, voy a hacer mi segundo medio punto. En el siguiente, y de igual manera, tomando la cadenita de afuera, voy a hacer mi tercer medio punto. Ok, estos 3 puntos los voy a realizar de esta manera, nada más tomando la cadenita de afuera para que me queden libres estas 3 adentro. ¿Sale? Entonces vamos a continuar tejiendo medios puntos hasta llegar a 3 puntos antes del marcador para realizar lo mismo. En estos últimos 3 puntos, que es este y estos dos, los vamos a realizar por la cadena de afuera. Ok, bueno, vamos a realizar nuestros siguientes medios puntos. Listo, estamos a 2 puntos antes de nuestro marcador para que sean nuestros 3 últimos puntos. Entonces vamos a realizar nuestro siguiente punto tomando solamente la hebra de afuera de esta manera, y nuestro siguiente también con la hebra de afuera, y la de nuestro marcador lo vamos a quitar y vamos a realizar también
nuestro medio punto. Ok, vamos a hacer una cadena, dos cadenas y vamos a girar nuestro tejido. Vamos a continuar tejiendo 18 medios puntos, que son los puntos que tejimos aquí. Los vamos a tejer por 5 vueltas. Ok, déjenme corroborar. Sí, por 5 vueltas los vamos a tejer los 18 puntos, así tal cual como están, medios puntos sobre medio punto. Ok, vamos a tejer nuestras 5 vueltas. ¿Vale? Listo, chuladas, ya tenemos terminadas nuestras 5 vueltas de punto medio. Vamos a lo siguiente, vamos a la vuelta número 6 de lo que es la parte de nuestra tubo de la bota. Vamos a levantar 2 cadenas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una disminución de medio punto de esta manera al inicio. Ok, continuamos con medios puntos y al final vamos a realizar nuevamente una disminución de medio punto. Ok, debemos de dejar 2 puntos al final para realizar nuestra disminución. Listo, ya terminamos nuestros puntos medios y nos quedamos en los 2 puntos antes del final. Entonces ahí vamos a realizar nuestra disminución de medio punto. Ok, muy bien, vamos a levantar nuestras 2 cadenas, vamos a girar, vamos a realizar lo mismo, vamos a hacer una disminución de medio punto y al final nuevamente una disminución. De esta disminución continuamos con nuestros medios puntos. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con medios puntos y al final nuestra disminución. Listo, ya tenemos terminadas nuestras 2 vueltas con disminuciones al inicio y al final. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar, vamos a realizar un punto bajo en nuestro primer punto, continuado de 2 puntos bajos más. Serían 3 puntos bajos. Vamos a continuar con 3 medios puntos y 3. Un aumento de punto alto. 1 y 2 en un solo punto. Nuevamente 3 medios puntos y 3 y terminamos con 3 puntos bajos. Ok, 2 y 3. Listo, ahí vamos a hacer una cadena y vamos a cortar nuestro hilo. La parte frontal de nuestra botita ya quedó terminada. Ok, para realizar la parte de atrás vamos a hacer precisamente lo mismo. Ok, vamos a hacer nuestras 5 vueltas de medio punto y nuestras 2 vueltas con disminuciones, pero para eso vamos a iniciar en las 3 cadenitas que dejamos al inicio de nuestra de nuestro tubo, perdón, del tubo de nuestra botita. Vamos a tomar nuestras 3 cadenitas, ahí vamos a iniciar de igual manera 2 cadenas, en el siguiente punto un medio punto, en el siguiente punto, que es, bueno, más bien en la siguiente cadenita, otro medio punto, y nuevamente ahí ya iniciamos tomando las 2 cadenas. ¿Sale? Para hacer la parte trasera de nuestro tubo. Ok, vamos a continuar tejiendo nuestros medios puntos hasta aquí, y en esta parte vamos a tomar nuestras 3 cadenas internas. ¿Vale? Listo, ya tengo terminada mi primera vuelta de lo que es la parte trasera de nuestro tubo. Aquí yo ya realicé de igual manera mis medios puntos por la cadenita de adentro. Esto es para que nos quede nuestra botita de esta manera, enlazada una con otra. Ok, si se fijan, yo le puse velcro para que haya un mejor agarre en el piecito de nuestro pequeño. Ok, entonces vamos a continuar nuevamente realizando lo mismo que hicimos en nuestra parte delantera, que son 5 vueltas de medio punto, nuestras 2 disminuciones, nuestras 2 vueltas, perdón, con disminución al inicio y al final, y en la parte de arriba 3 puntos bajos, 3 medios puntos, un aumento de punto alto y lo mismo, 3 medios puntos y 3 puntos bajos.
¿ok? Vamos a realizar exactamente lo mismo que en la parte de adelante, ¿ok? Listo, chicas, ya terminamos lo que fue la parte trasera de nuestra solapa, de nuestro tubo, perdón. En este caso, pues hicimos la solapa de atrás, ¿sale? Es totalmente lo mismo que en la parte de adelante. Hicimos 18 puntos, al igual que adelante, nuestras 5 vueltas de medio punto, nuestras 2 vueltas con disminución al inicio y al final, y nuestros puntos en la parte de arriba, que fueron 3 puntos bajos, 3 medios puntos, un aumento de punto alto, 3 medios puntos y 3 puntos bajos, ¿ok? Entonces ya vamos a lo que es la decoración del borde de las solapas o del tubo. Y pues yo en esta ocasión le hice un punto cangrejo. El punto cangrejo por lo regular yo lo realizo hacia adelante, pero en esta ocasión lo voy a realizar de como corresponde, que es hacia atrás. Ok, voy a introducir mi gancho en el último punto o en el primer punto de inicio. Ahí voy a realizar mi primer cadena y vamos a trabajarlo de esta manera. Hacia atrás vamos a sacar nuestra hebra y vamos a cerrar nuestro punto, ok. De esta manera vamos a estar trabajando nuestro punto cangrejo, así. Normalmente yo lo trabajo hacia adelante, pero por la resequedad de este material se tiende a atorarse y a rechinar demasiado. Entonces, si lo trabajamos de esta manera, no hay tanto problema por eso, ¿no? Pero de igual forma, si ustedes se acostumbran a trabajarlo más hacia adelante, lo pueden hacer, no hay ningún problema. El efecto es el mismo. Ok, entonces continuamos haciendo nuestro punto cangrejo por todo el borde de nuestras solapas. De esta manera trabajamos hacia atrás. Vamos a estarlo realizando así, ¿sale? Y este es nuestro efecto, ok. Queda un tipo tornillito o espiral. Entonces vamos a trabajar este punto por todo alrededor de nuestras dos solapas. De igual manera en la parte de atrás lo vamos a tomar así para continuar trabajando hasta el final. Ok, vamos a hacerle este borde a nuestro tubo de la botita. Listo, chicas, ya tenemos terminado lo que es el alzado de nuestra botita. Ya este es ya el terminado final, ok. Entonces es aquí donde nosotros le vamos a poner nuestros velcros. Yo tengo aquí ya mis velcros, ya los tengo cortados. Ya nada más es cuestión de colocarlos. Yo se los coloco, hago esto, cierro un poquito el tubo de mi bota, ok, y coloco un velcro en este lado y el otro del otro lado, ok. Esto es para que tenga más sujeción el tubo hacia lo que es el chamorrito de nuestro pequeño, ¿sale? Entonces le vamos a colocar ya sus velcros y su decoración pues es un osito, ¿sale? Les voy a decir cómo realizar el osito. Bueno, para la realización de esta decoración vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 12 puntos altos, ¿ok? Terminando esa vuelta vamos a levantar 3 cadenas y vamos a realizar un aumento en cada punto. Eso quiere decir que al final tenemos que tener 24 puntos, ¿sale? Entonces vamos a realizar nuestras dos vueltas. Listo, ya tenemos terminadas nuestras dos vueltas. Al principio, como les dije, dentro del anillo pues fueron 12 puntos altos y a continuación en la siguiente vuelta 12 aumentos de punto alto o 24 puntos, ok. Entonces vamos a cerrar nuestra vuelta en nuestro primer punto de inicio. Vamos a levantar 2 cadenas y vamos a realizar en ese mismo punto 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente punto vamos a realizar lo mismo, 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos a realizar nuevamente 2 cadenas y en ese mismo punto donde realizamos el aumento vamos a cerrar con un punto deslizado. Esto es para realizar la orejita de nuestro osito, ¿ok? Vamos a deslizar los siguientes 4 puntos, 2, 3 y 4. Y en este punto vamos a hacer lo siguiente de igual manera, vamos a levantar 2 cadenas
vamos a realizar en el mismo punto 2 puntos altos, igual que en la orejita anterior. ¿Ok? Vamos a realizar en el siguiente punto nuevamente 2 puntos altos. ¿Ok? Vamos a realizar 2 cadenas y ahí mismo vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a realizar punto deslizado por todo alrededor de nuestra cabecita para darle un poquito más de fuerza. ¿Sale? Vamos a terminar de este lado. Muy bien, chicas, miren, ya terminamos aquí lo que es la cabeza de nuestro osito. Yo ya corté mis hebras, hice un nudito en la parte de atrás y pues lo acomodé, ¿ok? Para hacer lo que es la parte de la trompita, yo en un anillo mágico monté nada más 11 puntitos, ¿sale? 11 puntos altos. Entonces vamos a armar ya la cabecita de nuestro oso y lo vamos a pegar para darle ya final a nuestra botita. Y bueno, así es como nos ha quedado ya el resultado final de nuestra botita. Es un modelo muy bonito, es sencillo pero no deja de ser bello. Ok, es de un material muy calientito para nuestros pequeños ya que se viene la temporada de frío y pues yo pienso que es ideal para ellos ahorita en estos tiempos. ¿Sale? Espero de verdad les haya gustado. Si es así, pues ya saben, no olviden darle like al videito. Las invito a suscribirse, comenten, compartan. Al final de este video van a encontrar unas tarjetitas por ahí de otros videitos que tenemos de otros modelitos. Espero de verdad los visiten y puedan realizar esos modelos. ¿Sale? Bueno, de mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho por estarnos acompañando aquí en este canal. Y pues Dios mediante nos podamos ver en otro videito. ¿Sale? Cuídense mucho, las quiero mucho, Dios las bendiga y hasta la próxima. Chao.